Hola a todos, si están viendo este video probablemente es porque ya vieron el anterior, espero que así sea, así pueden seguir un orden bien prolijito para ir trabajando lo que es el sobrepeso emocional o la obesidad. Pero para quienes recién arrancan les cuento que soy Tami Cámpora, soy licenciada en nutrición y bioterapeuta y decidí crear este espacio para poder trabajar junto con ustedes, acompañarlos en lo que es su trabajo sobre el sobrepeso, teniendo en cuenta tanto la parte nutricional, que la vamos a ver próximamente, como la parte emocional muy principalmente, porque creo que es algo que está y que fue en el tiempo bastante dejado de lado y que sin embargo es la base, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo lo nutricional, la actividad física y un montón de cosas que corresponden más al campo de la conciencia, como hablábamos un poquito más en el video anterior, entonces estamos dejando de lado aquello que es la base, la raíz, que es el inconsciente. Por eso creo que ir viendo estas cositas les va a ir ayudando a conocerse un poquito más, entender un poquito más qué es lo que les pasa internamente y poder ir sanando y desprendiéndose de esas heridas y por lo tanto eventualmente desprendiéndose de este sobrepeso y de la sensación de estar cargando con este sobrepeso, ¿sí? Como les decía en el anterior video, entiendo que es una carga, que es frustrante, que se siente como impotencia en cierto punto por intentar y no lograr bajar ese peso extra con el que se carga. Así que espero de corazón que todas estas pautas, esta información, estos ejercicios, todo vaya sumando para que de a poquito puedan ir alcanzando el peso saludable que desean tener. Bueno, entonces, como les decía en el video anterior, lo que vamos a ver hoy se trata de buscar cuál es esa situación, cuál es ese evento, qué ocurrió, qué fue pasando en mi vida para que yo creara las creencias que creé, ¿sí? Repasemos una cosa, simplemente este grafiquito lo vieron un montón en el video anterior, pero se los quiero repetir para que retomemos, ¿sí? Simplemente se los hago muy rápido, tenemos la corteza cerebral, ¿se ve ahí? Creo que sí. La corteza cerebral sería esta, que es el consciente, como vimos en el video anterior, siempre sirve repasarlo. Y tenemos, estas son las creencias, que ¿dónde están? En el inconsciente, ¿sí? Consciente, inconsciente, acá tenemos las etiquetas, las creencias, que ¿para qué sirven? Para sobrevivir, ¿sí? Eso en el lenguaje de nuestra mente. Entonces, repasemos un poquito, creo etiquetas para responder rápido. Si yo etiqueté que he sido abandonado, entonces genero respuestas rápidas frente a eso, porque ya tengo guardada esa información, ¿sí? Y de lo mismo, como les contaba en el ejemplo anterior, en el otro video, si etiqueto que un perro es peligroso, entonces automáticamente voy a responder protegiéndome de ese peligro. Y así con cualquier otra creencia, ¿sí? Pasa de esta forma. Entonces, lo que vamos a ver hoy, para que lo puedan analizar ustedes desde casa, es qué vino antes, ¿sí? Pasaron cosas acá antes que externas a mí, está en mi mente, esto es lo externo, que determinaron estas creencias. ¿Qué pasó? Eso es lo que vamos a ver. Les voy a borrar este dibujito porque ya no nos sirve mucho. Ya está, listo. Entonces, les paso a contar y vamos a ir en orden. En principio, pensemos en lo que es nuestra infancia, ¿sí? Vamos a ir desde lo más cercano a nosotros hacia lo que está un poquito más atrás, lo que está más cercano en nuestra memoria también, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en la infancia es que grabamos todo automáticamente. Toda la información la absorbemos como esponjas sin pasarlas por el filtro de la conciencia. Entonces no nos ponemos a analizar si algo está bien o está mal, si coincido con eso o no. No me pongo a analizar si mi verdadera esencia tiene que ver con eso que estoy absorbiendo o no. No me cuestiono nada porque no tengo un nivel de conciencia tal que me permita cuestionármelo. Eso va apareciendo un poquito más adelante en lo que es el crecimiento y desarrollo natural del ser humano. Entonces, en esta infancia, hasta los 6 años aproximadamente, estamos absorbiendo todo. Y eso va a tener que ver con estas creencias que voy a estar instalando en mi inconsciente y desde las cuales voy a estar respondiendo a lo largo de toda mi vida. Entonces, tengo toda mi vida, tengo el periodo de 6 años aproximadamente, todo lo que absorbo acá
va a determinar estas creencias inconscientes, estas etiquetas de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que conviene, lo que no conviene, lo que es peligroso, lo que no, etc. Genera las etiquetas que van a determinar el resto de mi vida, ¿sí? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué persona voy a ser? Va a estar determinado por estas etiquetas. Por eso es muy importante volver todo el tiempo a estas etiquetas, a estas creencias. Porque volviendo a ellas, antes no podía cuestionármelas porque era un niño, no tenía el nivel de conciencia, pero ahora siendo adulto puedo cuestionármelas y transformarlas, ¿sí? Eso es lo que hacemos con todo, básicamente con las enfermedades, los síntomas, con aspectos de la personalidad, con patrones que repetimos, todo lo trabajamos siguiendo esta modalidad de ir a las creencias, de identificarlas. Hoy las aplicamos puntualmente en lo que es el sobrepeso. Entonces, en esta infancia, en este periodo de 0 a 6 años, fui absorbiendo todo por diferentes mecanismos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho tener en cuenta, porque son cosas quizás muy fáciles de recordar, se trata de aquellas frases, esos comentarios, esas actitudes que pudieran haber tenido los adultos en relación a nosotros cuando éramos niños. ¿Por qué? Creo que las frases que se repetían o algún comentario aislado pero que se nos grabara en la mente, o incluso actitudes que nacen inconscientemente o conscientemente de aquellos adultos que nos acompañaban, tienen que ver en la creación de estas etiquetas, de estas creencias que se almacenan en el inconsciente, ¿no? Entonces, les voy a dar ejemplos para que quede más claro y también para que puedan quizás usarlos a modo de despertar memorias personales de frases que recuerden o actitudes que recuerden de su propia infancia. Por ejemplo, si yo tengo un núcleo familiar, algún adulto responsable que a modo de castigo me encerrara en una habitación solo o sola. Entonces, como todo es neutro, va a haber un niño que quizás en ese contexto no se sienta abandonado, pero tenemos un niño o una niña que puede sentir el abandono, ¿sí? Y que puede sentir el abandono con todos los ingredientes que vimos en el video anterior, con todos, con la sensación de culpa, con la sensación de hay algo mal en mí, hice algo mal, no soy aceptado, estoy en esto solo, ¿sí? Estoy vulnerable. Todo lo que vimos se relacionaría justamente con este ejemplo, ¿sí? Y todo lo que puede despertar en la mente de un niño, con el autoestima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este adulto responsable me está rechazando según la perspectiva de este niño que no tiene el nivel de conciencia que tenemos hoy, entonces eso va a tener que ver con la autoestima, ¿no? Bueno, y así vamos a ir a buscar ejemplos de nuestra vida para poder interpretar y buscar dónde aparecían esas sensaciones de abandono. Otro ejemplo puede ser para identificar el abandono, que mamá o papá estuvieran siempre muy ocupados, ¿sí? Sobre todo mamá, nos centramos bastante en mamá, eso lo vamos a dejar igual para más adelante, pero tiene mucho peso con lo que es la sensación de abandono, la infancia, la gestación y la alimentación, la nutrición, pero eso lo vamos a ver después. Pero si tengo un adulto responsable que está muy ocupado, todo el tiempo ocupado, siempre con mucho trabajo, con las cosas de la casa, con su vida social, con lo que fuera, hay un niño que no se va a sentir abandonado, pero hay otro niño que puede sentirse abandonado, que puede interpretar esta sobreactividad de parte del adulto responsable como un abandono, como un no valgo lo suficiente como para que este adulto me mire, no valgo lo suficiente como para que se me preste atención, que se me asista, que se me dé el tiempo, que se comparta tiempo conmigo, y también va a estar muy ligado a la autoestima y al rechazo. ¿Por qué? Porque si este adulto me está rechazando, entonces incorporo la idea de que me tengo que rechazar a mí mismo, de que lo que merezco es rechazo. Esto en la infancia es muy importante y lo podemos ver en un montón de ejemplos. No me quiero ir a otras cuestiones que se tendrían que analizar por separado y no vienen al caso ahora, pero sí pueden usar este dato para tenerlo en cuenta en el trabajo de otras cuestiones también. Esto de si el adulto me muestra esto, entonces creo que es lo que merezco. Esto pasa, por ejemplo, para que quede más claro y no parezca que hablo sola y no se los exteriorizo, si tengo un adulto que me maltrata física o emocionalmente, automáticamente voy a sentir que es lo que merezco.
Eso ténganlo en cuenta y es muy importante tenerlo en cuenta para analizar nuestra infancia y para los niños que nos rodean hoy en cuenta, ¿no? Para tenerlo en cuenta en su crianza. Pero bueno, volvamos a lo que es nuestro tema en particular. En ese caso entonces este niño puede estar sintiendo la herida de abandono, puede estar creándose en él la herida de abandono. ¿Por qué? Porque no me están mirando. También pudiera pasar, muy generalmente tiene que ver con los padres, ¿sí? Sobre todo con mamá, pero también pudiera nacer o reforzarse con las primeras interacciones en el jardín de infantes, por ejemplo, ¿sí? Si hay por X motivo una tendencia a quedarme un poquito más aislado, quizás puedo sentirme abandonado, puedo sentirme dejado solo, quizás en ese sentido, pero es mucho más probable igual que nazca del núcleo familiar. Se los menciono para que lo tengan en cuenta y para que también lo revisen, pero muy probablemente encontremos la información en mamá y en papá, en lo que es nuestro núcleo familiar más cercano. Bueno, de la infancia vamos a tener en cuenta esto y además les nombro un proceso más que se trata de las neuronas espejo. No nos ponemos técnicos, simplemente el nombre es muy claro. Lo que hacen estas neuronas es espejar. Copian automáticamente lo que está pasando enfrente. Tiene que ver con la empatía, por ejemplo, por poder copiar, sentir lo que está sintiendo el otro. Entonces, en los niños, estas neuronas espejos están muy activas y esto hace que aprendan todo del ejemplo. Por eso también les digo el tema de las actitudes, ¿sí? Puede haber frases, pero también puede haber actitudes que quizás los adultos ni siquiera las tienen en cuenta, no son conscientes de la actitud que están teniendo y sin embargo, este niño o niña las está copiando por neuronas espejo, automáticamente las espeja y las aprende, las absorbe y lo incorpora también entonces a lo que es esa herida de abandono. Entonces, cuando yo revise mi infancia, voy a prestar mucha atención a estos detalles, a las frases, a algún comentario aislado. Un comentario aislado puede ser, por ejemplo, un comentario que me acuerde de una sola vez, que no fuera algo que se repitiera seguido en este núcleo familiar, pero que una vez me lo dijeron y me quedó en la cabeza. Por ejemplo, a ver, les busco un ejemplo. Si tengo un adulto que me dice, si te seguís portando así te vas a quedar solo. Por ejemplo, fue un comentario aislado, fue una sola vez, no fue una frase que se repitiera. Y sin embargo, a mí me quedó grabada en la cabeza. Eso tiene que ver, ¿sí? Porque ahí hay un peligro de abandono. Hay una sensación de, hay algo mal en mí, hay algo que hace, que amerite este abandono, este me quedo solo. Entonces vamos a buscar esas frases que fueran frecuentes, esos comentarios aislados o esas actitudes que tuvieran que ver con copias que yo pude haber hecho e incorporado como parte de mí. Las vamos a tener en cuenta para analizar esta infancia sobre todo. Después hay otros mecanismos que se los nombro en el video de sanación del árbol genealógico. Entonces no voy a hacer hincapié en eso ahora porque, como les digo siempre, cuando hay algún video que ya tenga una información muy detallada sobre algo, prefiero no explayarme en eso en el momento, ya que la persona, quien quiera revisarlo, puede ir a ese video y tener toda la información que se relacione justamente con eso. Y también para no desviarnos demasiado. Pasamos entonces de lo que es la infancia a lo que son los primeros momentitos de vida extrauterina, ¿sí? Una vez que nacemos, la primera alimentación que recibimos es la lactancia. Pudiera ser natural o pudiera ser artificial, pero es la primera alimentación que recibimos. Entonces, en esta lactancia, esto es muy importante, y probablemente es difícil que consigan esta información. ¿Por qué? Porque mamá o el adulto que fuera el responsable, si actuó de esta forma, no lo va a haber registrado. Muy probablemente. Pero se los menciono para que lo tengan en cuenta y que también si tienen niños lo puedan prevenir. Se trata de aquel momento en el que estamos transitando la lactancia del niño. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Sí? Entonces, aquel niño que durante el acto en sí de amamantar está siendo mirado a los ojos, está siendo validado. ¿Sí? Te estoy dando importancia, mamá te está mirando, te está dando valor. Mereces mi atención, mereces mi tiempo.
Todo eso representa el mirarlo a los ojos mientras está siendo amamantado. Recordemos, ya sea por lactancia natural, que es lo más recomendable, o por lactancia artificial también, ¿sí? También debe ser mirado a los ojos. Pero cuando no es mirado a los ojos, y este es el dato que es difícil de conseguir, porque probablemente si mamá no me miró a los ojos, probablemente no se dio ni cuenta, ¿sí? Entonces pudiera haber estado mirando tele, pudiera haber estado pensando en otra cosa, pudiera haber estado quedándose dormida, hablando con papá, cualquier cosa podría haber estado haciendo. Y simplemente sin darse cuenta me estaba amamantando sin mirarme a los ojos. Y eso, si mirar a los ojos representa todo esto que les dije, no mirar a los ojos al niño, ¿qué va a representar? Va a representar abandono, va a representar no vales lo suficiente como para ser mirado, ¿sí? Entonces no estoy siendo mirado por mamá. Si mamá no me mira, entonces no valgo, ¿sí? Quizás puede sonar desde el punto de vista consciente como exagerado, quizás alguien puede estar pensando, bueno, no, es muy exagerado, pero no. La realidad es que para lo que es el inconsciente hay un grado de sensibilidad muy alto y un grado de vulnerabilidad muy alto, ¿sí? Recordemos, como les dije en el primer video, que todo lo que es el inconsciente es supervivencia pura. Lo que busca es poder sobrevivir. Entonces, cada detalle que ponga en riesgo eso tiene muchísimo peso para el inconsciente. ¿Mm? Y cuando tenemos un niño, un bebé recién nacido, es un puro estado de inconsciencia, ¿sí? Después la conciencia se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Entonces, ese dato de la lactancia, si lo podemos encontrar, bienvenido sea, y si no, aunque sea saber que pudo haber sido así. ¿Sí? Si yo conozco a mi mamá y puedo saber que, por ejemplo, estaba siempre muy ocupada, entonces probablemente me amamantaba y también podría haber estado haciendo otra cosa a la vez. O si, por ejemplo, yo puedo saber que había otra persona que era la que me amamantaba, que no era mi mamá, y pudiera ser entonces, en ese caso, que esta persona no tuviera ningún vínculo emocional conmigo y por lo tanto que no me mirara. ¿Qué pasaba, no? Porque en ese caso también vamos a estar teniendo peso sobre la emocionalidad de ese niño, más allá de que yo no sea la madre. Quien sea que lo estuviera amamantando va a tener ese peso. Entonces, si yo no sé si mamá me miraba o no, pero sé que era otra la persona que me alimentaba, entonces puedo llegar a intuir qué pasaba ahí, si me miraba o no me miraba, qué pasaba con la emocionalidad que se intercambiaba energéticamente entre esa persona y quién era yo como bebé. Y otro dato sobre la lactancia es cuándo interrumpimos la lactancia. Que esto siempre es un tema y tiene que ver con el sobrepeso. ¿Por qué? Lo ideal es dejar que ese bebé abandone la lactancia natural cuando lo sienta. Entonces, si se prolonga un poco más o un poco menos, es instintivo de ese bebé. Pero si yo corto abruptamente con esa lactancia, que eso mamá quizás sí pueda recordarlo, si corto abruptamente con esa lactancia, entonces también voy a estar contribuyendo a esta herida de abandono, porque no dejé que ese niño se terminara de amamantar cuanto necesitara, lo abandoné en su necesidad más básica de alimentación, que me la probé mamá cuando recién nazco. Entonces, si hubo un corte abrupto de la lactancia, esto está relacionado con lo que te pasa hoy en día, que es el sobrepeso o la obesidad. Si podemos encontrar ese dato mejor para poder reconstruir nuestra historia de la forma más real posible, que sea lo más verídico, que me sirva realmente esta información para conocerme completamente y aceptar eso que fue, ¿sí? Trabajar sobre eso que fue. Entonces vamos a buscar este dato. Y como consejo recordemos eso, si tenemos un niño, prolongará la lactancia por el tiempo que este niño lo sienta necesario. No se preocupen que no se va a extender más o menos de lo estándar. No se va a extender por muchísimo más tiempo. Bueno, además de la lactancia, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, en el pasado, y vamos a hablar de la gestación. Este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque en la gestación las emociones de mamá pasan automáticamente al bebé. Es decir, el bebé está rodeado por su placenta. Sabemos, por ejemplo, seguramente escuchamos que el alcohol atraviesa la placenta, ¿no? Bueno, lo digo porque es un dato que quizás está bastante escuchado, para que hagan la comparación.
Entonces, las emociones, cuando hay emociones, la mente genera químicos, porque la emoción aparece para dar respuesta a algo. Entonces, si yo siento, por ejemplo, hablábamos antes del estrés, si yo siento estrés, este estrés me está dando una información para que mi cuerpo actúe de determinada forma. Eso pasa con las emociones. ¿Cómo lo hacen? Con químicos. Entonces, siento esta emoción o esta, con esta despierto estos químicos, con esta estos químicos y con esta estos químicos. ¿Para qué? Para darle señales a mi cuerpo de cómo actuar frente a esa emoción y sobrevivir. Porque lo que busca la mente siempre es sobrevivir. Buenísimo. Volvemos al embarazo. Tenemos un embarazo en el que está mamá, está el bebé, está la placenta y estos químicos que se desprenden de las emociones de mamá van a atravesar esa placenta. Lo que significa que este bebé, sin tener uso de razón, sin tener conciencia, estando recién formándose, va a estar recibiendo esas emociones como si fueran propias. Entonces, lo que viva mamá en este embarazo es fundamental, ¿sí? De hecho, todo lo que pasa en el embarazo tiene mucho que ver con las cosas que quedan arraigadas muy profundamente, aquellas cosas que uno puede decir, bueno, si pienso cuándo empezó y digo de toda la vida, esta respuesta del de toda la vida, y ahí tenemos que buscar en el embarazo, porque son cosas que justamente fueron de toda la vida, efectivamente, y que se marcan en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Entonces, toda la información que podamos buscar con respecto al embarazo de mamá, busquémosla, analicémosla. ¿Le podemos preguntar a mamá? Buenísimo. ¿No está mamá para preguntarle? Fijémonos que otro adulto que acompañó el embarazo de mamá pudiera tener alguna información de lo que pasaba en torno a ese embarazo. Porque va a tener que ver con mi propia historia, porque es parte justamente de mi historia, de mis primeros meses de historia. Lo curioso en este caso es que no solamente vamos a tener en cuenta los 9 meses de embarazo, sino que también vamos a ir un poquito más atrás, 9 meses antes incluso de lo que fue la gestación. ¿Por qué? Porque quizás escucharon nombrar que todo lo que existe en este plano físico, en el mundo material, primero existió en el mundo energético, en el plano energético de información, de energías. Entonces, buscamos un poquito más atrás, que es un momento, un plano de tiempo en el que ya estaba la presencia de este bebé en este núcleo familiar, ¿sí? Energéticamente. Entonces, todo aquello que sucediera en torno a esos tiempos, a ese embarazo un poquito antes, va a tener que ver también con aquellas emociones que yo pude haber recibido desde mi ser energético, ¿no? Las pudo haber recibido mi ser energético en esos momentos. Entonces, ¿qué vamos a buscar en este embarazo? Vamos a buscar cuestiones que sean muy concretamente, muy literalmente abandono. Puede ser, por ejemplo, que mis papás, mamá y papá, se hayan separado. Puede ser que mamá haya perdido su trabajo y se haya sentido desprotegida, sola. Puede ser que mamá o papá estuvieran viviendo en la casa de alguno de sus padres y por X motivo les dijeran, bueno, tienen que buscarse otro lugar, acá ya no se pueden quedar. ¿Sí? Esos casos que quizás en un principio no suenan automáticamente a abandono, pero tenemos que pensar en si pudieran haber despertado una emoción de abandono en mamá. Y otra cosa que vamos a buscar son aquellos ejemplos en los que, aquellos casos que no tienen que ver con que mamá sintiera el abandono, sino que como que yo, como bebé, mi inconsciente, sintiera ese abandono. ¿Cuándo puede pasar esto? Les voy a dar 2 casos muy concretos para que los tengan en cuenta y que son frecuentes. Un caso puede ser que mamá no se enterara que estaba embarazada. Entonces, si yo me entero de mi embarazo a los 4 meses de estar embarazada, entonces hay 4 meses en los que este bebé no fue registrado, no registraba que estaba. Por lo tanto, seguramente sintió abandono, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta igual en este punto que cada percepción es única y si bien estamos hablando de un inconsciente, y ahí podemos pensar, bueno, pero ¿qué percepción hay? Hay una percepción de parte del inconsciente también, ¿sí? Una percepción intuitiva, una percepción que tiene que ver más con lo que es el campo cuántico, el campo energético, más que el consciente, que van a hacer que ya de por sí este niño, este ser sea completamente único, ¿sí? Y este niño está también unido ya desde este embarazo
a toda una historia familiar. Y esto se los digo ¿por qué? Porque este niño puede ser que su mamá se entere a los 4 meses que esté embarazada y puede sentir abandono, mientras que otro niño puede no sentirlo. ¿Por qué? Por esto que les nombro, hay una percepción, una intuición inconsciente, una energía única de cada ser, de cada individuo, desde que ya me constituyo como ser, desde que ya soy esa esencia en la panza de mamá, en el vientre de mamá. Y que tiene que ver también con toda mi historia familiar, más allá de que todavía no haya nacido, ¿sí? Ya me corresponde esa historia y todas esas memorias que tienen que ver con el árbol genealógico. Entonces, ese es uno de los casos. Otro de los casos puede ser cuando tengo a mamá muy atareada, muy ocupada, trabajando, ocupándose de la casa, quizás haciendo alguna mudanza, muchas cositas dando vuelta en la cabeza de mamá y que por lo tanto puede hacer que no se conecte del todo conmigo. Quizás tendería a ser una mamá muy atareada y quizás no se dedicaba el tiempo a leerme, a acariciar la panza, a ponerme música, ¿sí? Quizás se dedicaba más a otras cosas y un bebé, como les decía, puede no haberlo percibido como abandono, pero otro sí, desde esa percepción de ser única que cada uno tiene. Y otro ejemplo que les quiero dar es cuando, y sobre todo hablando de tiempos más pasados en donde había menos conexión con lo emocional, menos conexión con el ser y se le daba menos importancia a las emociones, ¿sí? A la autenticidad del ser, a la autenticidad de la vida. Entonces, si yo tengo el caso de una mamá que quizás no era emocionalmente expresiva, emocionalmente no bueno, usemos la palabra activa, emocionalmente activa en el sentido, me refiero a darle peso a sus emociones, a conectar con sus emociones, a conectar consigo misma. Entonces, si es una mamá que por los momentos de su historia, la forma en la que se crió y lo que fuera, no es una persona que conecte mucho con sus emociones, que se conecte consigo misma y que haya ido como viviendo una vida más, más por inercia, más desconectada, entonces ahí también tendríamos una cierta probabilidad de que lo que le está transmitiendo al bebé sea una desconexión y se interprete por este bebé a modo de abandono. Les nombro ejemplos como para que entiendan de qué forma pensarlo, de qué forma, bueno, encuentro esta información del embarazo de mamá y cómo la leo, ¿sí? Cómo leo esa información. Y de paso, porque estos ejemplos son frecuentes y pueden llegar a resonarles y los pueden llegar a tener en cuenta para su propio proceso. Porque la idea de todo esto es que usen toda esta información para sus propios procesos, para que desde casa lo analicen, que tengan su cuadernito, su lapicera y puedan ir analizando todo lo que vamos viendo. Porque todo esto, incorporar todo esto, va a tener que ver con un descenso de peso más natural, más fluido y que no se sienta como una carga, que no se sienta como una lucha contra el peso, sino que sea lo que se vaya dando naturalmente a través de el análisis, la interpretación y la trascendencia de todo lo que es emocional. Vamos a mencionar ahora lo que tiene que ver con el embarazo de la abuela. ¿Por qué lo mencionamos? Porque de lo que es la línea materna, aquella mamá que estuvo siendo gestada por la abuela, mientras estaba en la panza, ya estaba formando todos los ovocitos que iba a usar a lo largo de su vida. Es decir, aquellos ovocitos que luego son óvulos, que los usamos para posteriores embarazos, ya mientras estoy en la panza de mamá, siendo mujer, ya los estoy formando, ¿sí? Los formo todos los que voy a usar en la vida. Distinto pasa en el caso del hombre, por eso lo vemos en el caso de mamá. Entonces, estos ovocitos van a estar siendo formados mientras mamá está en la panza de la abuela y las emociones de la abuela están pasando directamente a mamá. Por lo tanto, están pasando directamente también a esos ovocitos. Por lo tanto, luego yo, al ser gestada, también estoy recibiendo esa información. ¿Por qué? Porque mamá me dio lugar, me dio la vida usando uno de estos ovocitos que formó mientras estaba en la panza de la abuela. ¿Se entiende la asociación? Si no, siempre me pueden preguntar en los comentarios, no hay problema. Pero la cuestión es que vamos a tener en cuenta qué pasaba en el embarazo de la abuela. Lo mismo que les mencioné para el embarazo de mamá, lo vamos a tener en cuenta para el embarazo de la abuela. Es decir, mi propia gestación y la propia gestación de mamá, para ver qué información pude haber recibido en relación a ese embarazo. Que la voy a estar cargando, así como si hubiese sido algo de mi propia historia de vida o algo del embarazo
de mamá. Entonces la vamos a buscar y la vamos a tener en cuenta en todo este planteo de situaciones pasadas que hacen a la construcción de estas etiquetas, de estas creencias inconscientes que hoy me programan para el sobrepeso. Y después de esto lo que tendríamos que tener en cuenta es todo lo que es mi árbol genealógico, todo lo que viene antes de mí, ¿sí? En esta historia familiar. Pero no lo vamos a tener en cuenta en este video en particular porque hay otro video en el canal que se llama Sanación del árbol genealógico. Entonces, cuando lleguen al punto de ya haber trabajado, como les decía, esta infancia, esta lactancia, esta gestación, cuando llegue el punto de trabajar mi árbol genealógico, puedo ir a ese videito, verlo, tener en cuenta toda la información que está ahí para poder traerla a mi propia experiencia y a lo que fue y sigue siendo mi propio sistema familiar. Se los recomiendo que sí lo hagan, ¿sí? En el caso de ya encontrar un montón de información en mi propia historia, capaz uno tiende a pensar, bueno, no hace falta que busque la historia transfamiliar, pero en realidad sí, nos va a estar aportando información súper importante, incluso información que puede sorprendernos y nos va a estar dando más apoyo a lo que es esta construcción de estos programas, ¿sí? Porque estos programas, ya no lo tengo en el pizarrón, pero estos programas que generaron estas etiquetas, estas creencias, esto que se instaló en mi inconsciente como una verdad, tiene que ver con toda esta historia familiar. Y eso lo pueden ver justamente en ese video que está en este mismo canal. Así que eso por ahora lo dejamos un poquito de lado. Y bueno, por hoy dejamos esta información acá porque ya fue bastante y ya se suma bastante a lo que vimos en el anterior. Y para quienes lo recuerden y quienes lo hayan hecho al ejercicio del video anterior, vamos a sumar un ejercicio que es como otra parte de ese mismo ejercicio anterior. Lo que habíamos hecho antes es tener en cuenta qué emociones fueron apareciendo en el video que les comparto y hacerlas propias, ¿no? Como identificarlas, ver de qué forma veo que se conectan con mi historia. Pero ahora lo que tenemos es más información sobre cómo reconstruir nuestra propia historia, ¿sí? De dónde vienen esas creencias, esas etiquetas, ese programa de sobrepeso. Entonces lo que voy a hacer es, con el ejercicio anterior, sumar esas emociones, pero las voy a ubicar en una especie de línea del tiempo. Entonces yo tengo mi infancia, puedo sumar incluso otros años, pero eso lo vamos a ver en otro videito para no hacerlos tan largos y no cargarlos tantos de información. Puedo quedarme con lo que es la infancia y la gestación y lo que es el transgeneracional y puedo ir ubicando estas emociones que fueron apareciendo en el video anterior en esta línea del tiempo que es mi propia línea del tiempo. ¿Para qué? Para ir viendo en qué momento se presentaban. Incluso aunque con la información que tengan y con los recuerdos que tengan puedan decir, bueno, la verdad es que aparece solamente una frase que yo recuerde, o la verdad es que solo recuerdo esta actitud de mamá. No importa, aunque sea una sola cosa, la van a ir a anotar. Y si tienen un cuadernito con una lapicera para justamente seguir todas las herramientas que les voy dando en el curso y que puedan ir anotando toda la información que vamos viendo, también lo que pueden hacer es dejar esa línea del tiempo dibujada en este cuadernito y cuando recuerden algo ir y anotarlo, ¿sí? Entonces simplemente la dejo dibujada. Aparece un solo dato con lo que vimos en este video, bueno, lo anoto. Después en otro momento y en el transcurso de los siguientes videos va apareciendo otra cosa, bueno, voy y también lo anoto, ¿sí? Entonces dejo mi cuaderno con toda esta info que se va sumando una cosa tras otra y que todo el combo van a ver cómo tiene que ver y cómo tiene sentido con lo que es el sobrepeso que hoy en día estoy viviendo, ¿no? Espero que les sume un montón, espero que vayan haciendo los ejercicios. Como siempre les digo, si tienen alguna duda me avisan, me lo dejan en los comentarios. Si tienen alguna pregunta con respecto a los ejercicios también me lo pueden preguntar. Y recuerden, como les he dicho antes, que los ejercicios tienen su función, ¿sí? Tienen su función terapéutica, tienen su función de conexión con nuestro inconsciente, con nuestras memorias más antiguas, más grabadas en lo más profundo de nosotros. Entonces el realizarlo, el dedicarse ustedes el tiempo tiene que ver con todo eso y también, por sobre todas las cosas, es un gran acto de amor propio el darme el tiempo de efectivamente trabajar esto que tiene que ver conmigo, efectivamente ponerme a trabajar esto que tiene que ver con algo que yo mismo estoy eligiendo transformar. Así que espero que sume un montón.